Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gusto, es un honor, es un placer poder estar aquí en este día maravilloso, sentado nuevamente delante de este medio, de este móvil, hablándoles de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a mi amado Jesús porque me da la oportunidad de estar aquí nuevamente predicándoles la palabra, llevando el mensaje del Señor a cada uno de ustedes. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos permitió ver un día más de vida, ver un día más, florece, amanece, aunque si está lloviendo, pero damos gracias a nuestro Señor, no estamos en nuestros hogares, no tenemos excusa. Verdaderamente estoy gozoso porque ninguno puede decir que hoy no puedo ir a la iglesia, no pudo escuchar la palabra de Dios. El que no quiere escucharla es porque verdaderamente no la quiere escuchar. Pero hoy tenemos todos libres, estamos en nuestra casita, cubiertos de así arropaditos, pudiendo escuchar la palabra del Señor. Bendito sea Dios y doy gracias a mi amado Jesús que, Perdón que no le había puesto silencio al teléfono y llegan las notificaciones, entonces le pido perdón por eso. Estamos aprendiendo cada día. Bendito sea Dios. Uno nunca deja de aprender. Damos gracias. Doy gracias verdaderamente por la vida de todos aquellos que se están colegando o conectando ahorita en estos momentos. Y bendito sea Dios. Me alegra mucho que estén aquí dispuestos para recibir la palabra del Señor. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde mi hogar, desde mi casa, desde donde nos toca predicar ahora. Pero esperemos en Dios, nuestro Señor Jesucristo, que el próximo fin de semana ya estaremos en la iglesia normalmente, bueno, normalmente por decir así, congregándonos. Siempre va a haber un límite, pero vamos a poder estar reunidos ahí. Así que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos hable cada uno de nosotros hoy en este día maravilloso. Amén. Y empezamos, dice: Padre amado, te doy gracias, papito lindo precioso, por darme la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí a través de estos medios predicando ese mensaje que viene de ti. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, por aquellos que están escuchando y por aquellos que todavía no están conectados también, Señor, motívalos para que puedan escuchar tu palabra. Y los que la verán después también, bendícelos y seas tú ayudándolos, Señor, para que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús disponemos nuestro corazón para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Toma el control de todo lo que vamos a hacer acá, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga muchísimo. Hoy verdaderamente estoy muy contento, gozoso. Les voy a traer la palabra del Señor. Posiblemente algunos van a decir no, algunos van a decir sí. Tal vez van a decir, bueno, el pastor es celoso con las cosas de Dios. Sí, soy celoso con las cosas de Dios. Y mayormente cuando el Señor me lo dice, que lo debo de hacer. Y hoy quiero que vayamos al libro de Judas. Posiblemente ustedes habrán algunos nuevos que tal vez ni siquiera lo conocen. Pero el libro de Judas es el libro que está antes de Apocalipsis, un libro antes. Entonces vamos a estudiar un poquito lo que es ese libro. Ese libro es maravilloso, tiene solo un capítulo y tiene 25 versículos, pero por motivos de tiempo posiblemente no lo estudiemos todos porque verdaderamente hay grandes temas, hay una cosa maravillosa que quiero exhortarlos a que lo hagamos. Debemos desear siempre la palabra de Dios, el estudio de la palabra, porque Él es la palabra, Él es el que lo mantiene, sus palabras son pan. Son vida, son espíritu, dan vida, son verdad, etcétera, etcétera. Puedo decirles tanto que es de la palabra del Señor. Y vamos a ponerle como tema contendiendo por la fe. Ustedes dirán, no hay que pelear. Aquí dice que sí hay que pelear. Ciertamente no es que vamos a agarrarnos del pelo, vamos a pelear con bastones, etcétera, etcétera. No, sino contra aquellas falsas doctrinas, contra aquellos que vienen introduciendo cosas falsas. Pero vamos a empezar a
a estudiar la palabra del Señor. Amén. Así que dice su palabra. Se lee un rato al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre, y guardados en Cristo. Él empieza con la salutación, obviamente, y dice, Judas, siervo de Jesucristo. La palabra nos enseña que Judas era incluso hermano de nuestro Señor Jesucristo y hermano de Jacob, que Jacobo es Santiago. Como podemos ver, muchos antes se cambiaban el nombre. En Estados Unidos sucede eso también, que todavía hoy se cambian el nombre. Nosotros no acostumbramos a eso, pero ellos en tiempos antiguos se cambiaban el nombre. Podemos ver que él, en este caso, era Judas, hermano del Señor Jesucristo, y asimismo también hermano de Jacob, que sería Santiago, el escritor de la carta de Santiago. Y él dice que tiene esa necesidad de escribirnos, y yo creo que esa carta no iba solo para el tiempo de Juan, sino que mayormente en los tiempos de hoy, que son tiempos muy delicados que estamos viviendo, y por lo tanto esta carta es muy necesaria que nosotros la podamos estudiar, entender y verdaderamente decirle al Señor, Señor, háblame tú porque es necesario, sabiendo que son los últimos tiempos, es necesario. Amén. Y dice, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. O sea, todos fuimos llamados a ser santificados, todos los que hemos estado escuchando la palabra del Señor, todos los que fuimos llamados, todos los que fuimos, fue sembrada esa palabra del Señor en nuestros corazones. Esta palabra es para todos nosotros, es para todos ustedes los que están viendo esta palabra, así que no endurezcamos el corazón, estemos atentos a lo que Dios tiene para hablarnos hoy y sobre qué cosa es que debemos contender, o sea, pelear o digamos así, defendernos o defender en lo que creemos. Amén. Y dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Alguien tenía amor, que sea multiplicado. Alguien que tenga misericordia, que sea multiplicada, porque ayer incluso vimos a un Dios misericordioso, amoroso, que nos ha protegido y nos ha guardado de todo este mal todo este año 2020. Hoy entramos a un 2021 que todavía los problemas no se han terminado, los problemas siguen. La palabra del Señor enseña que cada día será peor, peor y peor. Y sabemos que Él siempre nos va a guardar, pero lo único que tenemos que estar siempre atentos escuchando su palabra. No es que escuchemos a espíritus engañadores, porque también eso sucederá en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1. Hay que tener mucho discernimiento, y él está hablando de su palabra, de su voz, que ya está escrita, que dice que esa es la palabra, la profecía más segura que puede existir. Así que estamos seguros que esta profecía, esta sí no va a fallar. Porque hoy en día muchos falsos profetas, muchos falsos hermanos se han levantado y dice la palabra del Señor que engañan a muchos ingenuos. Espero en Dios que ustedes no sean ingenuos, aunque sí, en la verdad, en la iglesia podemos ver que hay de todos, como yo siempre se los he dicho, hay propios hermanos que se dedican a la obra de Dios, que tienen el discernimiento de la palabra y que lo buscan con amor y que están siempre motivados, que no tienen necesidad de ser motivados, pero también hay hermanos que siempre fácilmente decaen, que fácilmente están siempre pidiendo que le ayuden, que los motiven, y hay falsos hermanos también en las iglesias, y no solo en la iglesia Cristo la Esperanza, sino que en donde quiera que ustedes vayan, van a encontrar estos falsos hermanos. Y de estos falsos hermanos es que Él nos está advirtiendo esta vez aquí. Y dice, el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía
de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, común salvación. La común salvación que tenemos en Cristo Jesús, todos nosotros. Es necesario. Él dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, lo dice la misma palabra, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que ya todos sabemos que el significado de la palabra de los santos hemos sido todos aquellos que hemos sido llamados para el Señor, le obedecemos al Señor, estamos siempre sirviéndole al Señor, cada vez nos santificamos más para el Señor. Entonces esa palabra va para todos nosotros que santificados en el Señor, y dice que contendáis, que peleéis, que por la fe que ya ha sido dada. Y verdaderamente eso va a todos, porque a todos ha sido dada la palabra del Señor. Vemos en Mateo 13, 19, dice que hay muchos que se les ha dado la semilla, pero están a la orilla del camino, no entendieron, viene el enemigo, arrebata la semilla y después se quedan sin nada. Entonces a estos recién, a los nuevos o a aquellos que se creen maduros, pero no lo son, tienen que tener cuidado de todas aquellas falsas doctrinas, de aquellos falsos hermanos que se presentan a las iglesias, que vienen de una iglesia a otra iglesia, y lo que van haciendo es sembrando la semilla falsa o arrebatando lo que ya ha sido sembrado en ustedes y quitado, y después se quedan vacíos, se quedan sin nada, y entonces son engañados, son extraviados y llevados afuera. Y por eso está diciendo él que debemos contender por esta fe. ¿Qué fe? La fe, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para condenación. Estas personas que entran, que van de iglesia en iglesia, nunca han sido salvos, ya fueron destinados para destrucción, y vienen queriendo traer su doctrina, y ese es el peligro que se está corriendo hoy en día. Y por eso es que les exhorto cada día más a que nos sometamos a estudiar la palabra del Señor, para que así, cuando venga el enemigo, no podamos ser engañados. No seamos ingenuos, hermanos. Así, les exhorto, como dice la palabra, que debemos anhelar ese deseo por su palabra, porque la palabra de Él es vida, son espíritu, dan vida eterna, dan vida en abundancia, nos alumbra nuestros ojos, nos alumbra nuestro camino, nos hace ver más allá, nos hace ver lo que tiene preparado el Señor en el futuro. Por lo tanto, es necesario que estemos ardientemente. Este es un mandamiento, hermanos, un mandamiento militar. Debemos estar siempre vigilantes, siempre atentos, siempre dispuestos a estar velando por la fe. Y dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. Y esto también quiero hacérselo ver, saber, entender, aunque sí no creo que ustedes sean ignorantes con respecto a eso. Mucha gente hoy en día, para poder entretener la gente en las iglesias, se dedican a tolerar el pecado, se dedican a hacer show, a hacer cosas indebidas en la iglesia, con tal de mantenerlos alegres y por tal de que ellos estén ahí, y tratando de ver digamos, el propósito no es de que se salven, sino que el propósito de ellos es absolutamente económico para ellos mismos. Mas nosotros sabemos, y ustedes me conocen perfectamente, que nosotros caminamos con integridad, transparencia, y siempre hacemos las cosas delante de todos para que ustedes lo sepan, y que después no vayan a poder decir ni señalar que uno es ladrón o una cosa del género, sino que nosotros hacemos las cuentas claras para que ustedes estén tranquilos. Así que estas personas van a estar siempre engañando a la gente, diciendo que son salvos, o porque tal vez hicieron simplemente una oración, son salvos, y lo sabemos perfectamente que no es por eso que uno se salva. Entonces,
verdaderamente es cuando el Señor Jesús cambia nuestro corazón y el Señor viene a morar en nuestros corazones y nosotros empezamos a obedecer a nuestro amado y Redentor Jesús, el Cristo, el único Salvador. Amén. Y dice, hacen libertinaje y aquí quiero que pongamos atención, dice, el libertinaje de la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes dirán, no, porque hablan de Jesús, etcétera, etcétera. No niegan al Señor Jesús. Bien, es peligroso y verdaderamente últimamente están saliendo muchos hoy en día que niegan al Señor Jesús como Dios. Muchos, yo lo puedo decir abiertamente, aunque a veces trae consecuencias, pero por amor a la verdad no podemos callar. Muchos de ellos son testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera. Pero eso no me preocupa porque ustedes saben claramente que no son cristianos, son sectas. Pero ahí es el asunto de que hay cristianos que creen que el Señor Jesús es una manifestación del Padre y que no es Dios. Sí es Dios, pero es el Padre. Pero ahí es el problema. Es por eso que se los estoy advirtiendo hoy claramente aquí. Hay, por ejemplo, que se dicen cristianos evangélicos apostólicos que se creen hermanos y enseñan eso, que el Señor Jesús no es Dios. Más sin embargo, la Escritura, como se las he enseñado muchas ocasiones, enseña que el Señor Jesucristo es Dios, no es el Padre, pero es Dios. Romanos 9:5 lo dice muy claramente. Salmo 24 habla de que Jehová de los ejércitos, ¿quién es el Rey de Gloria? Vemos que Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento venía llamado como Jehová de los ejércitos, pero ahora dice que ¿quién es ese Rey de Gloria? Dice en Corintios 2, dice que si hubieran sabido, hubieran conocido, si tuvieran la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Entonces sabemos que en el Antiguo Testamento era el Señor Jesús que se llamaba Rey de Gloria. Y ahora sabemos quién es el Rey de Gloria. Y la palabra del Señor dice que al Padre nadie lo ha visto. Entonces, pues es evidente que el Señor Jesús es Dios. Y me gustaría que leéramos Primera de Juan 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, no ha estado creado, no es una manifestación del Padre, sino que es el Hijo. Al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando de nuestro amado Redentor Jesucristo, nuestro Salvador. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted es nacido nuevamente, entonces vence al mundo. Pero si usted no es nacido de Dios, no podrá vencer al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿De qué estábamos hablando? De que peleemos, contendamos por nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra fe en Cristo Jesús, el cual dio su vida por nosotros y ahora nos ha hecho hijos de Dios. Ahora pertenecemos a esa familia maravillosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esto debemos contender. No podemos permitir que vengan a engañarnos y a decirnos que nosotros no somos hijos de Dios. Porque ahora sí somos hijos de Dios porque hemos creído en su Hijo, que es Cristo Jesús. Y dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe.
¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Esto lo sabemos y lo gozamos, que Él es el Hijo de Dios Todopoderoso. Él vino al mundo a dar su vida por usted, por mí y por todos. Pero aquí es donde nosotros debemos estar vigilantes para que nadie venga a querer arrebatar esa semilla y a hacernos creer que el Señor Jesús no es Hijo de Dios o no es Dios. Él es nuestro Dios y Salvador. Y nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y por esto dice que debemos contender. Muchos vendrán con falsas doctrinas. Yo por eso digo, no podemos cerrarle la puerta de la iglesia a nadie. Pero cuando vienen personas que vienen de otras iglesias y traen otro enseñamiento, otras doctrinas, nosotros, todos los que estamos ya en la Iglesia de Cristo de la Esperanza, debemos ser responsables y muy atentos, vigilantes en la palabra y en el Espíritu, porque dice la palabra de Dios que el espiritual lo examina todo. Debemos examinar cómo hablan, qué dicen, porque muchas veces engañan con su forma de hablar. A veces hablan con la palabra, pero la adulteran, y es ahí donde nosotros tenemos que estar vigilantes para no ser engañados. Parece que fueran de nosotros, parece que son de nosotros, pero no son de nosotros. Esas personas ya han sido destinadas ya para la perdición, y por eso nosotros debemos estar vigilantes con la palabra del Señor, en el Espíritu. Y por eso me gocé el otro día cuando escuché la predicación de las damas. Dios bendiga grandemente a nuestra hermana Saima y también a nuestra hermana Mari Balboa, que dieron un ejemplo y me quedó penetrado ahí en la cabeza y en mi espíritu, en mi corazón, que decía de estar vigilantes, porque debemos despertarnos. Es tiempo de despertarnos, hermano. Si sabemos ya de por sí que los tiempos son malos, son verdaderamente malos, es cuando más despiertos debemos estar nosotros, siendo guiados por el Espíritu Santo, que Él tome el control de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestro ser, de todo, para que estemos siempre vigilantes, velando por nuestra fe. Así que, hermanos, yo les digo y les exhorto a que sigamos adelante, estudiando la palabra, vigilante en el nombre del Señor Jesús. Dice así: no podemos permitir que vengan con falsas doctrinas, como le decía, y yo quiero que leamos una parte en segunda de Juan, y esto les va a ser muy claro. Y ustedes ya no se van a preguntar, ¿y por qué se fueron? Porque hay personas que llegan y se van, llegan y se van. Y aquí vamos a ver por qué es. Y dice la palabra de Dios en segunda de Juan, es pequeña también, 1:6 hasta el 11, vamos a leer, dice así: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. O sea, están girando por todos lados. Dice, han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. Ahí se los está recomendando nuevamente, solo que ahora es el apóstol Juan, pero siempre es nuestro Padre a través de su Santo Espíritu. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Tenga mucho cuidado. Ustedes, ya la semilla ha sido sembrada, ya ha empezado a crecer el árbol, empieza a dar frutos. Entonces,
No, tenga cuidado a no perder esos frutos. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que es en la que estábamos hablando, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Se dan cuenta qué peligroso es poder decirle a alguien bienvenido cuando trae otra doctrina diferente a las que se les ha enseñado conforme a la palabra del Señor? Entonces, por eso dice el apóstol Judas, dice que contendamos por nuestra fe en Cristo, nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo, el cual ha dado su vida por nosotros. Yo creo, hermanos, que todos nosotros estamos bien seguros en quién hemos confiado, en ese Jesús, el Cristo, Jesús, el ungido, Jesús, el Dios todopoderoso, el del Antiguo Testamento, el que siempre hablaba y el que decía que escucháramos su voz, su palabra, que obedezcamos a su voz. Pero por eso le está advirtiendo hoy en día para que podamos estar atentos, vigilantes en nuestra fe en Cristo Jesús. Y dice, regresamos siempre al libro de Judas. Como les dije, no vamos a poderlo estudiar todo porque es maravilloso, es importante y que nosotros podamos leer esto. Dice, mas quiero recordaros, el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El apóstol Judas aquí ya está dando el mensaje y está haciendo ver a tres tipos de pecados, a tres tipos de divisiones, a tres tipos de personajes. Dice el pueblo de Israel, él está poniendo como ejemplo, el Señor lo sacó, todos conocemos la historia, sabemos que el Señor sacó al pueblo de Egipto con gran poder, con grandes milagros, con prodigios, mandando esas grandes plagas a Egipto, viendo y destruyendo a los dioses de egipcios y sacándolos de ahí con gran poder. El Señor los trajo al desierto, de día los cubrió con una nube, no les pegaba el sol, digámoslo así. De noche, sabemos que el desierto se vuelve frío, el Señor, esa nube se convertía en fuego, que era el mismo Señor Jesús. El Señor, después de un cierto tiempo, les dio carne, después les dio pan, que era el maná, y aún así se rehusaron a creer al Dios Todopoderoso. Muchos que dicen y que andan de iglesia en iglesia, dicen de creer en Dios, pero sus hechos no lo demuestran, y entonces por eso es que nosotros debemos estar vigilantes, atentos, y debemos contender por nuestra fe, porque esta gente posiblemente, si algo he aprendido, hermanos, en el transcurso de mi servicio al Señor Jesucristo, es que ese tipo de personas son muy hábiles para hablar y para engañar y para seducir y hacerlos caer en el error. Es verdaderamente difícil porque ellos usan mucho la palabra, pero persuaden y la cambian rápidamente en modo tal que muchos no se dan ni siquiera cuenta cómo lo hacen, y por eso es que son usados por el mismo diablo, por el mismo enemigo, pero ellos ya sabemos que ellos han decidido no creer a nuestro Señor Jesucristo. Yo digo siempre, el Señor Jesucristo, yo le voy a creer todos los días de mi vida, con milagros, sin milagros,
como en riqueza, en pobreza, en abundancia o miseria, como decía un profeta, aunque si no haya olivas, aunque si falte el aceite, aunque si ya no haya vacas ni ovejas, yo serviré a mi amado Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Yo les exhorto, hermanos, a que sigamos así, que seamos siempre despiertos, que estemos siempre vigilantes, porque verdaderamente estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos y ante nuestros ojos hay tantas sectas que andan engañando a gente. Y lo más terrible, nosotros, el verdadero cristiano, no va a sacar gente de las iglesias, sino que va y predica la palabra del Señor a aquellos que no han escuchado, ni han visto, ni han sabido del Señor. A esos son los que tenemos que ir y predicarles las buenas nuevas. Mientras que estos seductores de sí mismo, que no tienen al Espíritu de Dios, sino que el espíritu del anticristo, que van engañando porque ellos quieren tener el primer lugar, ellos quieren ser el principal, ellos quieren ser severos, ellos quieren ser los más importantes, ellos quieren ser superiores a todos, y ahí está el espíritu del enemigo, porque él se cree supremo, se cree más que Dios, y eso nosotros lo sabemos que es imposible. Así que mucha gente andará así, tratando de sacar de iglesia en iglesia, crear su propio grupo, haciendo sectas a derecha y izquierda, pero ya no lo hacen con el propósito de que se salven, sino que lo hacen con otros propósitos, ya todos lo sabemos. Y no es solo eso, no ha sucedido solo hoy, esto ha sucedido de los tiempos de los apóstoles, según se ve, pero por eso Él nos está advirtiendo, porque ahora más que nunca está sucediendo estas cosas. Y seguimos aquí, la palabra del Señor dice, el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para para el juicio del gran día. Podemos ver, hay un Dios amoroso, hay un Dios perdonador, hay un Dios que siempre nos está exhortando, pero también vemos que ese Dios amoroso dice que también es fuego consumidor. Vemos aquí que dice la palabra del Señor y habla de unos ángeles también. Puso ejemplo a Sodoma, puso ejemplo al pueblo de Israel, ahora los ángeles y más adelante a Sodoma. Vemos estos ángeles que de por sí, de hecho, ya no tienen perdón. Ellos estaban en un lugar donde dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ellos estaban en un lugar seguramente donde Dios lo había puesto, Dios les había dado órdenes específicas. Los ángeles ven cara a cara a Dios y por eso el Señor ya no les da otra oportunidad, porque ellos lo veían a Dios, conocen a Dios perfectamente, mientras que el ser humano no tuvo, digamos, o sea, no tiene esa posibilidad de estar ante la presencia de Dios físicamente todos los días, mientras que ellos sí tenían esa posibilidad. Por eso el Señor ya no les da otra oportunidad. Y estos ángeles abandonaron su morada, y dice la palabra de Dios en Génesis 6, son esos que vinieron y se mezclaron con la raza humana y así creando un desorden genético porque sabían que si ellos lograban, el enemigo también es tremendo porque también es un querubín, es un ángel. Él es un experto en esto, en destruir. Él quería que nosotros no fuéramos salvos y él estratégicamente quiso cambiar eso
y permitió, digamos, yo pienso que él sedujo a estos ángeles para que ellos también vinieran y se mezclaran con los seres humanos. Pero también dice la palabra del Señor, no se preocupe, que el Señor es más sabio que todos ellos. Dice, 1 Corintios 6, dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué ángeles? Esos mismos ángeles que se mezclaron con los seres humanos. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Entonces, si el Señor nos permite juzgar incluso hasta los ángeles, obviamente que no es en este tiempo. Dice claramente aquí en Judas, dice que será en el día del juicio, en el gran día del juicio. Entonces, será en ese tiempo, no es en este tiempo, pero podemos ver que nosotros no podemos estar jugando con las cosas de Dios. Cuando Él dice una cosa, debemos obedecerla y basta. Así que dice la palabra de Dios, debemos estar contendiendo por nuestra fe, por esta fe que tenemos en Cristo Jesús. Dice el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufrimiento, el castigo del fuego eterno. Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Y esto lo sabemos bien, perfectamente. No debemos permitir que eso suceda en nuestras iglesias, porque de eso está hablando. Eso fue un ejemplo. No se pueden permitir parejas del mismo sexo, ni tampoco podemos permitir que hayan fornicaciones, ni adulterios, ni cosas semejantes, porque sabemos, y por eso lo puso él como ejemplo, de castigo eterno. Estas cosas traen una consecuencia muy grave, que es el castigo eterno, el fuego eterno. Nosotros queremos evitar a cualquier tipo de personas que vaya a ese lugar, pero para evitar ese fuego eterno hay una sola cosa que hacer, y creer en nuestro Señor Jesucristo. Y eso va para todos. Si alguien no cree en el Señor Jesucristo, si alguien no ama al Señor Jesucristo, si alguien no obedece al Señor Jesucristo, lo que le espera es el castigo eterno. Y quiero verdaderamente exhortar a cada uno de ustedes, hermano. Dice su propia palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No juguemos al cristianito. Cuando vayamos a la iglesia, vayamos porque necesitamos de Dios, porque necesitamos que Él nos corrija. Necesitamos que Él nos haga ver nuestros propios errores, porque muchas veces cometemos errores que no nos damos cuenta y tal vez los estamos haciendo por yerro, dice la palabra. Pero también dice que Él pone nuestros yerros enfrente de nuestro rostro, y cuando Él lo pone enfrente de nuestro rostro, entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Eco, ahí hay un pecado que yo no lo había visto y ahora lo voy a quitar. Entonces, hermanos, sigamos esta fe en Cristo Jesús, creámosle. Y yo les digo de todo corazón, cuando se le exhorta a aquellos que están en este tipo de error, no lo hacemos porque queremos ni menospreciarlo ni botarlo de la iglesia, sino que lo que queremos es que verdaderamente la palabra de Dios tenga efecto en los corazones de cada uno de nosotros, y que verdaderamente usted se pueda arrepentir y que pueda recibir esa vida eterna en Cristo Jesús, porque Él es vida. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es nuestra fe. Cristo es nuestra fe. Y por eso es que debemos contender y estar firmes en eso, hermano. Así que
Yo les exhorto en el nombre de Cristo Jesús, hermano. No estemos solo fijándonos en los demás, sino que nosotros mismos. Miremos si también nosotros estamos haciendo cosas indebidas. Cuando alguien nos lo diga, aceptémoslo, porque el bien es para nosotros. Pero cuando nosotros nos hacemos duros y no queremos hacer caso, hermano, no podemos hacer nada. Bueno, en el nombre de Cristo Jesús, yo deseo que tengan un excelente día, que la palabra del Señor les haya dado entendimiento, que les dé motivación para verdaderamente contender. No, como les digo, ir con un palo o golpear a alguien, ofender a alguien, sino que siempre estar atentos a la sana doctrina. Y yo digo siempre una cosa. Muchos dicen, sí, se predica la sana doctrina. Y yo estoy de acuerdo porque yo me esfuerzo a predicar la sana doctrina. Pero yo digo una cosa, hermano. Nosotros, o sea, ustedes y yo, estamos practicando la sana doctrina. Porque si verdaderamente practicamos la sana doctrina en la fe, nos cambia, nos sana, nos limpia y nos quita todo rencor, nos arranca toda raíz de amargura, y ella es la que nos da la vida en el Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Así, hermanos, como decimos siempre nosotros, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios los bendiga, y verdaderamente el próximo domingo, ya el sábado y domingo, nos estaremos viendo si Dios lo permite. Paz de Cristo. Dios les bendiga.